Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, y tu deseo a través de tu palabra es bendecirnos, es traer vida, Señor, y eso queremos, que esta mañana esta palabra pueda producir en nosotros un fruto de vida. Señor, quita toda distracción, todo cansancio, todo afán, todo aquello que puede estar estorbando y que podamos hoy concentrarnos en tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, yo te quiero compartir en esta mañana: en la tormenta, Jesús está contigo. Y qué importante es saber que en todo momento podemos nosotros confiar en el cuidado de Dios. Y es una historia que tal vez hemos escuchado, es conocida, pero hay principios que podemos nosotros aplicar a nuestra vida y que podemos nosotros tomarlos para nuestra vida diaria. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 14 y vamos a leer esta historia en 3 evangelios y vamos a sacar cosas importantes de esos 3 evangelios que están hablando del mismo acontecimiento. Esto que vamos a leer en Mateo 14, en el versículo 22, los versículos anteriores, está la multiplicación milagrosa de los panes y los peces. Ese es el momento, Jesús está con sus discípulos, está hablando con la gente, sucede la multiplicación de los panes y los peces, alimentan a las personas, y después viene esta parte o estos versículos que dice ahí Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús está tomando un tiempo para despedir a la gente que estaba ahí en esa reunión, que eran miles de gentes, que era mucha gente la que estaba ahí reunida, pero Jesús se quedó para despedir a la multitud y después fue a orar. Tomó un tiempo para orar. Y podemos ver aquí algunos puntos importantes. La importancia de tener tiempos a solas con Dios, porque Jesús subió al monte a orar aparte. Y en medio de los tiempos que estamos viviendo, las responsabilidades que tenemos, la vida acelerada en la que nos encontramos aquí en la ciudad. Hace unas semanas mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir a descansar, y bueno, realmente vivimos en una ciudad que está muy acelerada. El ritmo de vida de aquí del norte es una cosa totalmente diferente al ritmo de vida en el sur, vamos a decirlo de alguna manera. Y estamos en un mundo que está acelerado, tenemos muchas actividades, muchas responsabilidades, y en medio de todas estas cosas es importante tomar un tiempo a solas con Dios. Un tiempo donde podamos nosotros apartar para Dios, para estar en su presencia. Y Jesús nos está dando ejemplo. Jesús acababa de tener esa campaña masiva, acababa de predicar ahí a la gente, vieron el milagro, pero él decide mandar a sus discípulos y él tomar un tiempo para apartarse a orar. Qué importante que cada uno de nosotros tomemos un tiempo a solas con Dios. La Biblia dice que cuando nosotros nos apartamos a orar a nuestro aposento y allí en lo privado oramos, la Biblia nos enseña que el Señor tiene una recompensa para cada uno de nosotros, y mientras nosotros le buscamos en la intimidad, Él nos recompensará en lo público. Pero es importante detenernos para orar, detenernos para buscar al Señor, detenernos para respirar y ahora sí que desconectarnos un poquito de todas esas afanes, de todas esas responsabilidades, de todas esas cosas que día a día tenemos con nosotros, y poder tener un tiempo para orar en la presencia de Dios. Amén.
Mateo 14:25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo creo que cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado ahí en el mar, yo creo que ya había una tensión, porque dice que las olas estaban azotando la barca, que había una tempestad, un viento que estaba agitando el mar, y había una tensión en los que iban en la barca. Los discípulos estaban experimentando esta tensión acerca de los vientos que estaban agitando el agua y que estaban golpeando la mar. Pero de repente Jesús viene caminando sobre las aguas. Imagínate eso, Jesús, ellos ya estaban, dice que ya estaban en medio del mar. No sé si lo leímos acá, ¿verdad? Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, en el 24. Y luego el 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús venía caminando en medio del mar. O sea, la barca no estaba en la orilla, la barca ya estaba en medio del mar. Y Jesús venía caminando por las aguas. Vio que tenían miedo, porque muchas veces las circunstancias en las que estamos viviendo nos ponen en esa tensión también a cada uno de nosotros. Nos ponen en un estado de alerta, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, pues expectante de que algo malo puede pasar, puede ocurrir a causa, en este caso, a causa de las olas, del viento. Y de repente ven esta imagen que se está acercando. Jesús, viene una figura, una silueta que está de repente apareciendo sobre el mar, un hombre, una silueta de hombre que se está apareciendo, y ellos se espantaron y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temas. Ten ánimo. Jesús se acerca aún en medio de las tormentas. Cuando tú y yo estamos enfrentando la tempestad, Jesús está con nosotros. Tú y yo no estamos solos, Jesús está con nosotros, y Él es el que puede calmar la tempestad. Él se acerca, para Él no hay imposible. Tú puedes estar en medio del mar, en medio de la tormenta, al parecer no hay nadie que te pueda extender la mano, pero Jesús puede llegar a ese lugar donde tú estás a darnos la ayuda que necesitamos. Y las tormentas pues traen desánimo. La tormenta quiere desanimar, la tormenta quiere robarte las fuerzas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero en medio de la tempestad podemos tener la seguridad de que Jesús está con nosotros. Si Jesús les dijo a sus discípulos que fueran al otro lado, seguramente es porque iban a llegar al otro lado. Si Jesús te ha hablado a tu corazón y tiene una promesa para tu vida, esa promesa se cumplirá. Esa promesa va a hacerse una realidad en tu vida. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow, esto está impactante, ¿verdad? Ahora que andábamos allá, mi esposa y yo fuimos a un lugar ahí en la península de Yucatán, donde brota agua dulce en el mar. Hay un ojo de agua en el mar. Más de 3,600 litros por minuto de agua dulce salen en el mar. Y había gente ahí, estábamos en medio del mar, y gente que, pues, los que te llevan ahí te dicen: puedes pasar y puedes tocar el borde del ojo de agua y asomarte ahí, ¿no? Y dice, y una vez que te asomas, pues se pone clara la vista porque es agua dulce y está muy fría, etcétera, etcétera. Pero qué impresionante es el mar. Y mi esposa y yo nos miramos así y dijimos: no, aquí estamos bien, gracias.
¿Verdad? Porque definitivamente el mar impone, ¿sí o no? El mar te impone, ¿verdad? Y de repente Pedro ve a Jesús que viene caminando y le dice: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y a veces uno con el chaleco y con todas las cosas le entra el miedito, ¿no? Y dices: no, pues mejor yo aquí nada más viendo, ¿verdad? Entonces, imagínate este momento donde Pedro le dice esto al Señor y el Señor le dice: ven. Y es que el Señor está dispuesto a ayudarnos. El Señor está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros cuando nosotros estamos pasando por dificultades. Él quiere que nosotros empecemos a dar pasos de fe. Y esto nos lleva a que nosotros vamos a ver cosas mayores harán. Pedro, en un acto de fe, sale de la barca. Yo no sé, yo no me imagino cómo era la barca, pero yo no podía bajarme de la barca. Cuando andábamos allá mi esposa y yo decía: ¿cómo me bajo? Yo le dije: ¿cómo te bajaste? Y mi esposa dijo: no, pues brinqué. Y yo: ¿cómo te bajas a caminar en el agua? ¿Cómo te bajas a caminar en el agua? O sea, imagínate esa escena. Pero Pedro, pues obviamente, pues él se aventó y empezó a caminar. Porque para aquellos que estamos esperando en el Señor y que estamos en obediencia a su palabra, no hay límite. Acompáñame ahí a Juan capítulo 14, versículo 12 y 14. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Que dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y lo vemos cumpliéndose en este momento cuando Pedro toma ese paso de fe y empieza a caminar sobre las aguas. Pero en ese momento todavía la Biblia dice que estaba fuerte las olas que estaban azotando la barca, que había un viento, tempestad ahí alrededor de ellos. Estaba el mar muy agitado. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar. Y es una promesa que se cumple en ese momento, pero es una promesa que se cumple también para cada uno de nosotros. Porque para los que creemos en el Señor, las mismas cosas que el Señor Jesucristo pudo hacer, ahora tú y yo también las podemos hacer. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar estas promesas y saber que el poder de Dios está a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que pidió Pedro? Pues si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo: ven. Lo que pidieres en mi nombre lo vas a recibir. Cosas mayores verás. El poder, mi poder está sobre tu vida. Yo creo que falta eso en la iglesia: tener esa fe, tener esa confianza, tener esa certeza, tener ese valor para dar esos pasos de fe. Y vamos a ver milagros, maravillas, prodigios, pero a veces estamos limitados. A veces no estamos totalmente dispuestos a soltarnos en las manos de Dios. Cuando presentamos a Alía la semana pasada, hablábamos un poquito de los niños, ¿verdad? Porque un niño, yo me acuerdo, mis hijos, yo les decía: brinca, y estaban arriba y brincaban, y ellos estaban seguros que yo los iba a cachar. ¿Sí o no? ¿Cuántos papás dicen: no, sí? Y ahí tú los hacías como tú querías, ¿verdad? Y te confiaban y estaban confiados, porque un niño confía en el padre. Lo decía la semana pasada: no está preocupado qué va a comer, no está preocupado si va a pasar frío o calor, él no está preocupado por nada. Él sabe que va a tener un cuidado de parte de eso. No sé cómo,
pero ellos no se preocupan porque saben que el cuidado del Padre, el cuidado de los padres va a estar sobre ellos. Y así es esa misma confianza que yo creo con la que Pedro dice: voy a dar este paso, Jesús me está hablando, Él es el Señor, Él tiene el control sobre todas las cosas y voy a dar este paso de fe. Y empieza a caminar sobre las aguas, empieza a caminar sobre la tempestad. Me gusta la palabra porque hay muchas cosas que nos llevan a tener esa confianza. Pero dice también que la palabra que nosotros, dice que se extenderán sus alas como las águilas, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir eso? Porque el águila es la única ave que puede volar sobre la tormenta. El águila, hay dos formas que puede enfrentar una tormenta, una tempestad. Puede volar alto y estar sobre la tempestad y estar arriba hasta que pase la tempestad, o proteger su nido. Si tiene polluelos, si tiene ahí sus polluelos, entonces se arraiga a la roca, se arraiga a su nido que está en la roca y con sus garras ahí profundamente cubre sus polluelos y encara la tormenta. Deja que la tormenta le golpee, le atraviese, pero ahí está cubriendo su nido, protegiendo sus polluelos. Yo creo que cuando nosotros creemos estas promesas, entonces vamos a empezar a ver cosas a nuestro alrededor, que vamos a ver el poder de Dios, porque Dios quiere mostrar su poder a nuestro favor. Dile al que está a tu lado: Dios quiere mostrar su poder en tu vida y a través de tu vida. Porque nos estamos conformando con ver el poder de Dios en nuestra vida, amén. No, Señor, yo he visto que tú eres mi proveedor, que tú me sanaste, que tú me diste una respuesta, que tú estás ahí. Qué bueno, Señor, yo he visto eso. Pero también Dios quiere manifestarse a través de tu vida, que otros puedan ver el poder de Dios a su favor, manifestándose a través de tu vida. Mateo 14:22, regresemos. Fíjate, entonces Pedro está viendo a Jesús. Jesús le dice: ven. Se baja de la barca y empieza a caminar por las aguas. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow, qué tremendo, ¿verdad? O sea, dice que iba caminando, iba viendo a Jesús, pero de repente puso su mirada en las circunstancias. De repente dejó de ver a Jesús y vio el viento y tuvo miedo. Y en ese momento que tuvo miedo, empezó a hundirse. Hermano, porque cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús en medio de la tempestad, el miedo se puede apoderar de nosotros. Ahora, ¿es malo sentir miedo? No, el miedo no es malo. Lo malo es que el miedo te controle. Porque si el miedo te controla, te vas a hundir. Fíjate qué tan cerca estaba Pedro de Jesús, que dice que Jesús le extendió la mano para sacarlo. Aún estando cerca de Jesús, sabiendo que Jesús le había dicho ven, habiendo caminado, yo no sé qué tanto caminó en el agua, no, la distancia no se puede descifrar en la Biblia, pero él caminó sobre las aguas, se acercó a Jesús, pero ya estaba cerca de Jesús. Ven, Joel, ya estaba cerca de Jesús, tan cerca que cuando él se hundió, Jesús le pudo tender la mano y levantarlo. Aún estando cerca de Jesús, tuvo miedo, y el miedo le controló. Porque la tempestad, eso es lo que hace, infundir miedo. No hay ningún problema con el miedo, con el temor, es natural
en nosotros, lo vamos a experimentar, pero no podemos dejar que el miedo se apodere de nosotros, porque si el miedo se apodera de tu vida, de mi vida, entonces nos vamos a hundir. Y aún en medio de esa circunstancia, Jesús tiene misericordia, pero me impactan un poco las palabras de Jesús, porque no le dicen, no, hombre, Pedro, ¿qué aventado? ¿Qué pasos diste en el agua? No le dice eso. No le dice, Pedro, casi llegas, casi lo logras. Tienes más fe que todos los que se quedaron allá. No le dice eso. No le dice, Pedro, no te preocupes, yo te salvo, yo te rescato, aquí estoy, déjame darte la mano. ¿Qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Había todavía situaciones en el corazón, porque los milagros, las señales, los prodigios no van a llegar al fondo de tu corazón. Te pueden impresionar externamente, pero lo que Dios está buscando es un corazón lleno de fe, sin dudar de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. La falta de fe, poner la vista en las circunstancias, te hunde. Para el que cree, todo es posible. Es que cuando tú y yo, es que nosotros ya vivimos por fe. Es que ya el justo por fe vivirá. Ya no nos movemos por vista, ahora nos movemos por fe. Y cuando ponemos nuestra vista en las circunstancias y quitamos nuestra vista de Jesús, de sus promesas, de su cuidado, entonces corremos el riesgo de que el temor se apodere de nosotros y nos podamos hundir. Yo he visto personas que han estado caminando con Dios, pero vienen las circunstancias que golpean su vida y dejan que ese temor se apodere de ellos y se sueltan de la mano de Dios. Acaban lejos de Dios, en un desánimo, en una decepción. ¿Por qué? Porque empezaron a poner su vista en las circunstancias. Acompáñame a Marcos capítulo 9 versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, algunas cosas le son posibles. Al que cree puede que algunas cosas le sean posibles. ¿Así dice? ¿Qué dice? Al que cree, todo le es posible. Y la palabra todo en el original significa todo. Es todo. Todo es posible. Pero necesitamos fe. ¿Necesitamos qué? Fe. Fe. Pedro empezó a caminar en fe. Se acercó a Jesús. Tan cerca que Jesús le tendió la mano para levantarlo. Pero puso su vista en el viento, en las olas, en el mar. Y entonces se hundió y Jesús lo rescató. Jesús está ahí para rescatarnos. Él nos ayuda, ¿verdad? Y que creo que aquí vemos la oración más corta de la Biblia, ¿no? Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano. Pero yo te pregunto a ti, ¿crees? ¿Crees sobre tus circunstancias? ¿Crees en la situación que estás viviendo? ¿Crees en la tempestad que estás enfrentando? ¿Crees que Dios está ahí? ¿Que Dios ya te dio una promesa? ¿Que Dios la va a cumplir? ¿Crees? ¿O tienes duda en tu corazón? ¿O tienes temor en tu corazón? Mateo 14, 22. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, el viento se calmó hasta que subieron a la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los que están diciendo esto son los discípulos. Ahora Jesús puede calmar cualquier tempestad. Él es el que puede dar paz. Él es el que puede traer seguridad. Él es el que puede calmar los pensamientos. Él es el que puede saciar el alma. Él es el único que puede saciar. Jesús calma
la tempestad. Cualquier cosa que nosotros podamos estar enfrentando, Jesús es nuestra respuesta. Amén. Ahí necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Ayer platicaba con una persona y me decía, es que yo nunca había platicado con nadie porque yo siempre buscaba la ayuda de Dios. Dice, pero ahora sé que Dios también me ayuda mientras yo estoy platicando con otras personas, mientras que yo estoy recibiendo el consejo de Dios a través de otros. Yo sé que Dios me está ayudando, es que no estamos solos. Dios nos ayuda y Dios ha puesto gente a nuestro alrededor para que podamos levantarnos, para poder hablar a nuestra vida, para que podamos sostenernos, para que podamos dar esos pasos de fe. Pero el único que puede calmar la tempestad es Jesús. Es Jesús. Él es el que puede aquietar un alma angustiada. Él es el que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando sentimos ese amor de Dios, cuando sentimos que Él está con nosotros, Él viene a calmar. Pero nosotros estamos muy acostumbrados en pensar que la calma es que el problema se resuelva. No, la calma es que puedas enfrentar el problema con paz. Como el águila que puede enfrentar la tempestad ahí en su nido. Enfrentarlo de una manera sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a Marcos capítulo 6, es la misma historia. Voy a leer así de corridito, pero voy a resaltar el versículo 48, Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué dice aquí el versículo? El versículo dice, viéndoles remar con gran fatiga. La tormenta produce fatiga. ¿La tormenta qué? Produce fatiga. Las pruebas te fatigan. Y necesitamos vencer la fatiga. Es que, bueno, no sé, yo ahora escucho a muchas personas que están fatigadas, que están cansadas, jóvenes que están fatigados, que están cansados. Y es normal porque nuestro cuerpo, nuestra mente, si tú también tienes muchas cuestiones que estás pensando, tus procesos mentales fatigan tu cuerpo también físicamente. O sea, no necesariamente que tengas que hacer mucho esfuerzo físico, pero la tormenta, las dificultades, las circunstancias, las luchas, los vientos contrarios producen fatiga. Y la fatiga puede lograr que tú y yo desmayemos. Pero recordemos que tenemos un Dios que da fuerza al que no tiene ninguna. Tenemos un Dios que nos puede sostener en medio de esos tiempos y que la fuerza proviene de Él. La fuerza que nosotros necesitamos para vencer está en Él. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 45, dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y mire el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Caminaban con Jesús, vieron el milagro de la multiplicación, pero sus corazones todavía estaban endurecidos. Porque la fatiga de estar luchando contra la tempestad puede endurecer tu corazón. La religiosidad puede endurecer tu corazón y no darte cuenta qué es lo que Dios está pidiendo de ti, tu corazón.
Platicaba con una persona hace unos días y me decía, bueno, pues es que yo le digo a mi cónyuge, es que yo tengo más tiempo de cristiano que tú. Y yo le decía, no es más cristiano el que tiene más tiempo de decir que es cristiano, es más cristiano el que se parece más a Cristo. Tú puedes tener toda la vida en la iglesia y no quiere decir que eres más cristiano que el que tiene la mitad del tiempo que tú tienes. Si él se parece más a Cristo que tú, él es más cristiano que tú. Porque ser cristiano es parecerte a Cristo. Ser cristiano no es cuestión de domingos o de iglesia. Ser cristiano es un estilo de vida. ¿Ser cristiano es qué? Un estilo de vida. Pero ellos no habían entendido lo que había pasado. No habían entendido. Estaba un corazón duro, un corazón endurecido en ellos que no les permitía ver quién era Jesús. Acababan de decir, lo leíamos, ¿verdad? Ver el milagro de la multiplicación, recoger las cestas con las migajas, con lo que había sobrado de la multiplicación. Pero aún en su corazón no estaba entregado a Jesús. Lo que Jesús está buscando es tu corazón. Dile a tu vecino, lo que Jesús está buscando es tu corazón. Lo que Jesús está buscando es tu corazón. Y Él tiene un corazón nuevo para cada uno de nosotros. Él dice que va a quitar el corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne. No les daré un corazón conforme a mi corazón. Pondré mi ley en sus corazones. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón para Él. Y los milagros, las maravillas, los prodigios, nos podemos acostumbrar como el pueblo de Israel se acostumbró a ver la nube, la columna de fuego, el agua que salía de la roca. Se acostumbraron, pero su corazón no conoció a Dios. Conocieron sus maravillas, pero no conocieron el corazón de Dios. Estaban endurecidos sus corazones. Tenemos que tener cuidado en nuestro corazón, en no tener un corazón endurecido, sino que tengamos un corazón sensible a la palabra de Dios y a sus propósitos. Amén. La religiosidad endurece el corazón. Los fariseos eran religiosos y tenían los corazones endurecidos. La religiosidad endurece el corazón. Es que yo voy el domingo porque tengo que ir. Es que yo esto porque aquello o porque tengo, y no tienes un deseo genuino de buscar a Dios, de alabarle, de bendecirle. No tienes un deseo genuino de estar en su presencia, de buscarle de todo tu corazón. Entonces tenemos que tener cuidado con eso para que nuestro corazón no se endurezca, sino que tengamos un corazón sensible a lo que Dios quiere hacer. Amén. Evangelio Juan capítulo 6 versículo 16 al 21, la misma historia. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca iban cruzando el mar hasta Capernaum. Estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Versículo 21, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Es que tenemos que tener esa perspectiva, que si Jesús va con nosotros, vamos a llegar al lugar donde Él nos prometió que íbamos a ir. Tal vez no va a ser fácil porque dice que tuvieron miedo, que estaban fatigados, que todas esas cosas estuvieron ahí en el camino hacia el lugar donde Jesús les había dicho que tenían que ir. Pero yo te digo esta mañana, si Jesús te ha dicho que vas a un lugar, vas a llegar a ese lugar. No importa que te esté golpeando la tempestad, no importa que parece que no hay una solución, Jesús está con nosotros. Jesús nos dice a nosotros también, no temas, yo soy. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te haré llegar a la promesa. Confía, ten fe.
Y cuando nosotros tenemos fe, entonces vamos a ver esa respuesta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Con Jesús llegas seguro a tu destino. Con Jesús llegas seguro a tu destino. Cuando Él está, tú puedes estar tranquilo de que Él está. Porque Él es el que nos hace llegar a cada uno de nosotros. ¿Me ayudas, Joel? Yo creo que todos y cada uno de nosotros enfrentamos tormentas, tempestades en nuestra vida, enfrentamos temores, ¿verdad? Nos fatigamos a causa de la resistencia que podemos tener al tratar de cumplir con el propósito de Dios, con nuestras obligaciones. Nos fatigamos, nos cansamos. Pero quiero recordarte que mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Él es la fuente de todo poder. Él es la fuente de toda respuesta. Y si Él está con nosotros, vamos a llegar a ese lugar seguro. Vamos a poder ver la mano de Dios, vamos a poder ver la respuesta, vamos a poder ver que Él está con nosotros y que está obrando. Podemos ir a ese lugar seguro porque Él nos ha prometido que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En medio de tu tempestad, en medio de tus circunstancias, tú no estás solo. Jesús está contigo.